Hola, hola, mis queridos seguidores y bienvenidos a mi canal. ¡Qué emoción! ¿Cómo están? Espero que todos estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Yo estoy súper emocionada y con muchísimas ganas de compartir con ustedes porque hoy nos sumergimos en un tema que estoy segura, a muchos de ustedes les interesa, los tiene intrigados y ha generado muchísima curiosidad en las redes sociales del esperado silencio roto de Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Vamos a desmenuzar a fondo lo que realmente dijo nuestra querida Demet sobre Can Yaman, y lo más importante, vamos a analizar qué podemos esperar del futuro de esta icónica pareja televisiva. O al menos qué podemos inferir de sus declaraciones y del contexto actual. Prepárense para una conversación que promete ser apasionante. Para aquellos que son nuevos en el canal y todavía no me conocen, mucho gusto. Soy su amiga, su confidente en el apasionante mundo de las telenovelas turcas. Aquí en este canal, nos encanta estar al día con los chismes más jugosos, las noticias más relevantes, y las actualizaciones más emocionantes sobre nuestros actores y actrices favoritos. Nos sumergimos en sus vidas, analizamos sus carreras, y comentamos sobre sus proyectos más recientes. Así que si eres fanático o fanática de Demet Özdemir, de Can Yaman, o simplemente te encantan las historias de amor, drama, intriga y los giros inesperados que nos regalan las producciones turcas, has llegado al lugar correcto. Aquí encontrarás un espacio donde podemos compartir nuestra pasión, debatir sobre nuestras teorías, y mantenernos al día con todo lo que sucede en el mundo de las series turcas. Así que si aún no lo has hecho, suscríbete ahora mismo. No te pierdas ninguno de los vídeos que preparamos con tanto cariño para ustedes. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo y no te pierdas ninguna novedad. Y prepárense porque hoy la conversación va a estar buenísima. Vamos a sumergirnos en el universo de Demet y Can. Ahora sí, sin más preámbulos y dejando a un lado las presentaciones, vamos directamente a lo que nos compete y nos tiene a todos en vilo. Como bien saben y como ya hemos hablado en otras ocasiones en este canal, Demet Özdemir y Can Yaman formaron una de las parejas más queridas, más exitosas y más emblemáticas de la televisión turca. Su química en pantalla en la inolvidable serie Erkenci, era simplemente innegable, palpable, mágica. La conexión que existía entre ellos, la forma en que se miraban, la complicidad que transmitían, todo era perfecto. Y el cariño del público hacia ellos traspasó la pantalla, se convirtió en una verdadera y profunda conexión emocional. La gente se enamoró de Sanem y Can, de sus personajes, y por ende, de Demet y Can. Y ese cariño se extendió a nivel internacional, conquistando corazones en todo el mundo. El éxito de Erkenci fue arrollador. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, generando un gran impacto en la industria televisiva turca y abriendo puertas a los protagonistas a nivel internacional. La popularidad de Demet y Can se disparó, y sus nombres se convirtieron en sinónimo de éxito y popularidad. Eran la pareja del momento, la pareja que todos querían ver, la pareja que todos admiraban. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, después de este éxito arrollador, comenzaron a circular rumores y especulaciones sobre la relación entre Demet y Can. Rumores sobre un posible romance real, fuera de las cámaras, que se alimentaban por la intensidad de su química en pantalla y por la evidente conexión que parecían tener. Sin embargo, también comenzaron a surgir rumores sobre disputas, diferencias, e incluso sobre un distanciamiento entre ellos. Las agendas apretadas, las exigencias del trabajo y las presiones mediáticas pudieron haber jugado en contra de una posible relación. Lo cierto es que desde que terminó la serie, Demet y Can han tomado caminos separados, tanto en lo personal como en lo profesional. Aunque ambos han continuado cosechando éxitos en sus respectivas carreras, sus caminos no se han vuelto a cruzar en ningún proyecto televisivo. Y por supuesto, este silencio, esta falta de declaraciones, esta aparente distancia, solo alimentó aún más la curiosidad del público y generó innumerables especulaciones. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Hubo un romance? ¿Se pelearon? ¿Por qué no se les ha vuelto a ver juntos? Esas y muchas otras preguntas han rondado en la mente de los fanáticos durante años. Pero la espera ha terminado. Tenemos buenas noticias. Recientemente Demet Özdemir decidió romper ese silencio. Y aunque no ha sido con una declaración explosiva, de esas que encabezan titulares y generan revuelo mediático, sí nos ha dado pistas importantes sobre su relación con Can Yaman y sobre lo que podríamos esperar en el futuro.
Sus declaraciones, aunque cuidadosas y medidas, han revelado mucho más de lo que podríamos imaginar. Analicemos lo que realmente dijo. Entonces, ¿qué es lo que Demet realmente dijo? En primer lugar, y creo que es fundamental destacar esto, Demet ha hablado sobre la importancia del respeto y de mantener una actitud profesional en su trabajo. Ha enfatizado que como actriz, su prioridad es su trabajo, sus proyectos, y que prefiere enfocarse en eso, dejando de lado las especulaciones sobre su vida personal y las polémicas innecesarias. Esta postura refleja una gran madurez y profesionalismo. En un mundo donde los escándalos y los chismes suelen acaparar la atención, Demet ha optado por la discreción y por mantenerse fiel a sus valores. Sin embargo, la pregunta que todos estábamos esperando era inevitable. Al ser interrogada directamente sobre su relación con Can Yaman, Demet ha respondido de manera diplomática, pero a la vez de manera clara y concisa. No ha evadido la pregunta, pero tampoco ha entrado en detalles sobre el pasado o en polémicas. En lugar de eso, Demet ha preferido resaltar la experiencia de trabajar con Can, mencionando que la serie Erkencicus fue un hito muy importante en su carrera. Ha reconocido abiertamente el éxito rotundo y el impacto que tuvieron juntos, agradeciendo al público por el cariño y el apoyo incondicional que les brindaron durante la emisión de la serie. Aunque no ha dado detalles específicos sobre una posible amistad actual, ni ha revelado si mantienen algún tipo de contacto, su tono ha sido cordial, respetuoso y lleno de agradecimiento. Esto es muy importante porque demuestra que al menos, no hay rencor ni resentimiento entre ellos. Parece que a pesar de cualquier diferencia que hayan podido tener en el pasado, ambos han sabido mantener una relación cordial y profesional. Esto habla muy bien de ambos y demuestra su madurez y su capacidad de dejar atrás las diferencias. Pero lo más interesante de las declaraciones de Demet, y lo que realmente nos da pistas sobre el futuro, es que indirectamente ha dejado entrever sus planes profesionales. Ha mencionado que actualmente está enfocada en nuevos proyectos, en desafíos que la saquen de su zona de confort y que le permitan crecer como actriz. Ha expresado su deseo de explorar nuevos géneros, de interpretar personajes complejos y desafiantes, y de demostrar su versatilidad. Y aunque no ha confirmado ni negado la posibilidad de volver a trabajar con Can en el futuro, sí ha dejado abierta la puerta de alguna manera. No ha descartado la idea por completo, lo cual es una señal positiva para los fanáticos que anhelan verlos juntos nuevamente en la pantalla. Sus palabras, aunque cautelosas, sugieren que no hay un rechazo frontal a la idea, y que, si las circunstancias lo permiten, podrían considerar la posibilidad de colaborar en un nuevo proyecto. Entonces, ¿qué podemos inferir de todo esto? En primer lugar, como ya lo mencioné, creo que Demet ha dejado claro que es una profesional madura, que prioriza su carrera y que no está dispuesta a caer en conflictos innecesarios. Su actitud ha sido muy inteligente, ya que ha evitado alimentar las polémicas y ha mantenido un perfil bajo, centrándose en su trabajo y en su crecimiento profesional. No se ha dejado llevar por los chismes ni por las presiones mediáticas, y ha demostrado que está decidida a construir una carrera sólida y duradera. En segundo lugar, el hecho de que haya hablado sobre Can con respeto y agradecimiento es muy positivo. Esto sugiere que a pesar de lo que haya sucedido en el pasado, existe una buena relación, al menos a nivel profesional. No se percibe en sus palabras ningún indicio de enemistad o de resentimiento. Al contrario, parece haber un reconocimiento mutuo de lo que lograron juntos, y un agradecimiento por el impacto que tuvieron en el público. En cuanto al futuro, es difícil saber con certeza si volveremos a verlos juntos en la pantalla. La decisión dependerá de muchos factores como sus agendas, los proyectos en los que estén involucrados, y por supuesto, la voluntad de ambos. Sin embargo, el hecho de que Demet no haya descartado la posibilidad, y que haya mantenido una actitud cordial y respetuosa, es una señal esperanzadora. Si ambos son profesionales y si se presenta la oportunidad adecuada, no descarto que puedan volver a trabajar juntos en algún proyecto en el futuro. El público los ama y las productoras saben el poder que tienen juntos. Sería un golpe de suerte para todos sus fanáticos y para el mundo de las telenovelas turcas. Ahora hablemos del futuro de Demet y Can por separado. Demet, como sabemos, ha estado involucrada en proyectos exitosos, demostrando su versatilidad y su talento. Ha participado en series y películas que han recibido buenas críticas y que han consolidado su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Está en un momento de su carrera en el que puede elegir los proyectos que más le convienen, en los que puede explorar diferentes facetas como actriz, y en los que puede seguir crec.
Yendo y aprendiendo. Estamos ansiosos por verla en sus próximos trabajos, y seguro que nos seguirá sorprendiendo con su talento y su belleza. Por su parte, Can Yaman ha seguido cosechando éxitos internacionales, especialmente en Italia, donde ha protagonizado varias series y se ha convertido en un ídolo indiscutible. Su popularidad sigue creciendo a pasos agigantados, y cada proyecto en el que participa genera una gran expectación. Ha demostrado ser un actor muy trabajador, comprometido con su oficio, y dispuesto a asumir retos y a probar diferentes roles. Su éxito en Italia ha abierto puertas a otros proyectos internacionales, y estamos seguros de que seguirá cosechando éxitos en su carrera. En resumen, ambos actores están en un muy buen momento de sus carreras. Están enfocados en sus proyectos individuales, en su crecimiento profesional, y en seguir sorprendiendo a sus fanáticos. Y aunque no estén juntos en la vida real, ni tampoco en la pantalla por el momento, han dejado una huella imborrable en la historia de la televisión turca. Su química, su carisma y su talento han conquistado a millones de personas en todo el mundo. Han creado un vínculo especial con el público, y ese vínculo perdurará en el tiempo. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció lo que dijo Demet? ¿Creen que volveremos a verlos juntos en la pantalla? ¿Qué esperan de sus futuros profesionales? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos y debatir con ustedes sobre este tema apasionante. Compartan sus teorías, sus expectativas y sus deseos. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de la información, y que se hayan mantenido al tanto de las últimas noticias sobre Demet Özdemir y Can Yaman. Espero haberles aclarado algunas dudas y haberles brindado una perspectiva más clara sobre lo que está sucediendo. Recuerden que este canal está hecho para ustedes, para que podamos compartir nuestra pasión por las telenovelas turcas y por nuestros actores y actrices favoritos. Así que no olviden darle un like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos. Estaré esperando sus comentarios. Hasta la próxima. Un abrazo gigante para todos. Y recuerden, la magia de las series turcas continúa.